Gaspar, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar, poder entender un poco, pues, qué es lo que ha pasado desde tu llegada al PRI en Yucatán, un poco igual como diputado local plurinominal. Veo, y investigando un poco y conociendo un poco más de tu trayectoria, diputado local 2 veces, subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, director del INDERM, oficial mayor con Víctor Cervera, oficial mayor del Ayuntamiento de Mérida con Angélica Araujo, secretario regional del PRI y ahorita presidente del PRI estatal en Yucatán. ¿Cómo crees que se encuentra hoy el PRI en Yucatán? O sea, checando unos datos, porque creo que el punto de inflexión o el punto de quiebre más fuerte que al menos yo recuerdo del PRI fue en el 2001, cuando Patricio Patrón gana la gobernatura de Yucatán. Y me sorprendió porque checando los datos veía que el PAN tenía 26 alcaldías, el PRI ganó 78 alcaldías, 6 diputados tenía el PAN, 9 tenía el PRI. Y viendo los datos del 2021, veo que el PAN tiene 43 alcaldías, el PRI 40, Morena 7, Movimiento Ciudadano 1, y el PAN 14 diputados y Morena 1. O sea, no, Morena tiene 4. Pero de elección, sí. De elección relativa hay 3 plurinominales. Y en el caso del PRI, creo que estás tú, Carla Franco, y hay una diputada local más, ¿no? Que igual fue plurinominal. Sí. ¿Cuál es la situación actual del PRI en Yucatán? Bueno, la situación actual del PRI, yo creo que somos un partido en competencia. Lo dices muy bien, hace 22 años fue la primera vez que se perdió la gobernatura por parte del PRI y un año antes se perdió la presidencia de la República. Entonces yo creo que hay que analizar un poco más a fondo. En el 2000 el PRI no pierde la presidencia de la República, hay un cambio de sistema político. El sistema presidencialista de partido hegemónico que existió desde 1929 al 2000 sufrió una transición hacia un régimen plural de partidos y hacia un régimen democrático de partidos. Se empezó a construir una democracia a partir de 1988 y se consolida ese proyecto democrático en el 2000 con la alternancia en la presidencia de la República que da origen al primer gobierno no priista en todo el siglo. O sea, al final del siglo gobierna un partido que se funda, me parece que en 1929 igual, como un proyecto alternativo civil al proyecto de la Revolución Mexicana, al proyecto militar de la Revolución Mexicana, y que hace frente a eso buscando un régimen mayormente democrático, y se consolida inclusive con la transformación del propio PRI, con una visión de un cambio de modelo económico en primer lugar, o sea, de un modelo económico mucho más regional, mucho más cerrado el mercado, a un modelo económico de mercado abierto, que uno le llama neoliberalismo, y que coincidentemente el régimen político también cambia en el mundo y se vuelve mucho más abierto, y eso sucede en el 2000. El 2001, parte de esa transición llega a Yucatán y tenemos una alternancia entre 2 partidos, que en el 2007, regresa el PRI al poder y gobierna durante 11 años, un gobierno de 5, un gobierno de 11, y ahorita está el gobierno emanado del PAN, una alternancia. En todo ese tiempo surge una tercera opción en el país, que es actualmente quien gobierna el régimen federal, que es Morena. Entonces lo que estamos viviendo ahorita es precisamente un régimen plural de partidos. El PRI es un partido en competencia. El PRI tiene una serie de condiciones que estamos adaptándonos ahorita. Llevamos tiempo, nos hemos tardado, yo reconozco y soy uno de los principales críticos, que nos hemos tardado en adaptarnos al régimen de competencia, porque somos un partido que surge desde el poder. Somos el partido del Estado mexicano que surge en 1929, somos el partido que institucionaliza la Revolución Mexicana, somos el partido que organiza al pueblo de México para evitar azonadas, caudillismos, golpes militares, etcétera, que se dio durante la inestabilidad que surge a partir de 1910 y que hasta el 29 todavía existía. Se institucionaliza, se organiza a través de un partido, pero desde el poder. Los otros partidos surgen para alcanzar el poder. Nosotros surgimos para mantener el poder. Entonces ahí hay una pequeña contradicción que traemos como organización política,
y que todavía estamos en ese proceso de adaptación como organización política. Sin embargo, bueno, ¿cómo estamos hoy? Estamos reorganizándonos, reuniéndonos y reconformándonos como organización política para competir. Yo entiendo perfectamente la apariencia o lo que se percibe del PRI, de que el PRI está en tercer lugar, de que el PRI no tiene opción en Yucatán, etcétera, pero lo acabas de decir muy bien, tenemos 41 ayuntamientos. Y si nos vamos más a fondo, en el caso de los números electorales, tuvimos el 27% de la votación a nivel municipal, tuvimos el 23% de la votación en el caso de diputados locales, el PAN tuvo el 35%, Morena tuvo en presidentes municipales el 17% y para diputados el 25%, es decir, somos un partido en competencia. Hoy, tanto Morena como el PAN sacan sus encuestas y dicen el PRI tiene 6 puntos, claro, porque no tenemos candidato a gobernador, porque no hemos definido el candidato a gobernador o candidata a gobernadora. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tenerlo o que no vayamos a competir, ¿okay? Entonces, estamos adaptándonos como organización política, como organización en competencia. Hoy te puedo decir que el PRI estamos en competencia, somos un organismo vivo, un organismo que está compitiendo y un organismo que tiene mucha experiencia y que sabe de estrategias y que sabe competir. Ahorita que mencionabas, un poco del tema de los números. Digo, hay mucha gente que cree que la siguiente elección es crucial para el PRI en el sentido de no perder su registro y probablemente convertirse en ese partido satélite como lo fue el Partido Verde, como es el PT, digo, como lo era Movimiento Ciudadano, que hoy ha agarrado un protagonismo importante en estados como Jalisco y Nuevo León. ¿Será el PRI ese partido que empiece a volverse en el partido satélite? No, yo creo que esa opinión es una opinión desinformada. Okay. Si es que no malintencionada también, ¿no? Yo entiendo que la competencia política es desacreditar también al opositor. Entonces le conviene a los dos partidos que son los opositores. Una cosa es que vayamos y que tengamos acuerdo nacional con el PAN, pero eso no significa que seamos lo mismo. Es un partido que quiere lo mismo que nosotros, el poder. Ellos quieren conservar el poder y nosotros queremos el poder. Y manifiesta de que, bueno, el PRI va a desaparecer, el PRI puede perder su registro, nada más que no ven la elección del 21. Una elección donde el gobierno federal hizo todo para ganar, donde el gobierno estatal hizo todo para ganar. Ganamos 41 ayuntamientos de 106. Entonces, si tú vas a esos 41 municipios, la realidad es totalmente distinta. O sea, allá la realidad es que la gente dice, y yo he recorrido gran parte del estado y me dicen, aquí somos PRI, aquí no hay manera que gane la oposición. Aquí somos el PRI. No hay forma. Además, el problema es quién va a ser del PRI entre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esos comentarios me parece que es parte de una estrategia de los otros partidos. Es decir, el PRI está a punto de desaparecer, solo que todos los partidos están yendo a ver al PRI. O sea, todos los eventos de los precandidatos del PAN está lleno de priistas y los presumen así como medallas. Vino el presidente municipal del PRI de tal lado, vino el ex tal cosa del PRI de tal lado. Pues bueno, pues no que nos sirve el PRI porque los buscan. El caso de Morena está lleno de priistas. O sea, una de esas va a ser un candidato priista del PAN, de Morena y del PRI. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde dicen que el PRI no sirve? Inclusive lo que no sirve del PRI es lo que se fue de esos partidos. Entonces, yo creo que es una opinión, me parece que malintencionada, si es que no desinformada, los que manejan eso. Oye, y ahorita que mencionabas eso, digo, sí he notado que hay muchos alcaldes que se perfilan o se acercan a los de Morena, a los delegados, con el objetivo, uno, de recursos, pero sabemos que ellos tienen intenciones de igual ser candidatos a alguna gobernatura o a buscar algún puesto nacional. Y, como bien mencionas, hay un diputado federal plurinominal del PRI, o que llegó por el PRI, que estaba hace unas semanas con Liborio Vidal en un evento, y hemos visto a la que fue tu contrincante en la elección interna del PRI, o al menos la que se registró, que también estaba en el evento del PAN. ¿Qué va a pasar con esos priistas? Yo creo que allá, pues, de una manera muy clara, definen su propio perfil. Pero quizá, perdón, no fui muy puntual. ¿Los van a sacar del PRI? Yo creo que ya se fueron. Realmente ya se fueron y algunos dicen, bueno, es que no tenemos oportunidad en el PRI. Entonces, si no tienen oportunidad, todo lo que recibieron, ¿qué fue?
Bueno, si quieren oportunidad, pues los que buscan oportunidad son oportunistas. Entonces esos oportunistas están buscando oportunidades en otra parte y la verdad, ojalá que la encuentren, porque con nosotros sobran. O sea, en ese caso no necesitamos oportunistas, necesitamos gente convencida, gente que cree que el PRI puede ser una opción real, y nos quedamos precisamente quienes queremos eso. Lo mejor del PRI se ha quedado en el PRI, y lo que no sirve pues se ha ido, y se ha ido solo, ¿no? Las puertas del PRI están abiertas para los que quieren ir y para los que quieren entrar. En ese sentido, yo creo que no vale ni siquiera la pena tomarnos el trabajo de expulsarlos, porque ya no están. Y otra, siempre he dicho, la militancia es voluntaria. O sea, a fuerza ni el zapato entra. Entonces, en ese sentido, los que voluntariamente quieren estar, que somos muchos, que estamos muy a gusto y que nos sentimos muy orgullosos de ser priistas y que no renegamos de ser priistas, al contrario, yo soy priista, muy orgulloso de ser presidente de este partido, siempre lo quise ser, siempre lo he sido, soy priista, lo dije en varias ocasiones, soy priista desde el vientre de mi madre y lo seré hasta la sepultura. Soy priista de tradición, soy un priista porque mi padre me llevó a la Casa del Pueblo cuando yo tenía 8 años, así como mi madre me llevó a la pila del bautismo sin preguntarme si quería ser católico, mi papá me llevó a la Casa del Pueblo sin preguntarme si quería ser priista. Soy un priista de tradición. Pero ya después, ya con conocimiento, con preparación, entiendo que esta es la organización que tuvo la oportunidad de colaborar en la creación de este país, y yo creo que somos la opción para también mejorar y ser el partido del siglo XXI. Los que no lo ven así y lo ven solamente como un espacio de oportunidad para ocupar cargos públicos, pues lo defino como eso, como unos oportunistas únicamente, y no tiene caso ni siquiera detenerse en pensar en ellos. Oye, y ahorita que mencionabas eso y considerando los alcaldes, todos los que van a estar compitiendo y los puestos que se van a competir, ¿existe en el PRI un plan electoral? ¿Cuál es el objetivo de la siguiente elección? Porque, bien mencionabas, yo no he visto a nadie como en los otros partidos levantado la mano para ser candidato a gobernador, candidato a alcalde de Mérida. Al menos no sé. Sí hemos visto a uno que promueve las farmacias y sus consultorios médicos, que no sé si también quiera buscar la gobernatura, pero no hemos visto como en los otros partidos, ¿no? Yo creo que cada partido tiene su estrategia. En el caso de nosotros tenemos muy clara la estrategia. La estrategia es de arriba para abajo, no de abajo. Lo traen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Los otros lo traen de arriba para abajo. El PAN está preocupado de mantener la gobernatura y por eso pues, traen el pleito allá sus precandidatos. Morena quiere la candidatura y piensa que la puede lograr, la gobernatura y piensa que la puede lograr, y por eso traen pleitos allá. Lo que no están haciendo, están respetando el derecho electoral. No están respetando los tiempos electorales y eso les puede costar la candidatura. O sea, lo que creo que ignoran es que existen reglas para las precampañas y reglas para las campañas, y están sumamente adelantados. Ya llenaron la ciudad de espectaculares, y eso es un delito electoral. Nosotros puntualmente hemos dicho la autoridad electoral, se fueron de vacaciones, lo cual los envidio mucho que se vaya de vacaciones el IEPAC, pero el 7 de agosto vamos a meter las demandas a todos los precandidatos o los aspirantes que están anunciándose en carteleras, porque son actos anticipados de campaña. Esa es la estrategia que ellos traen, nosotros traemos la nuestra. Si nosotros hoy salimos a una precampaña, el gobierno estatal y el gobierno federal nos van a acabar, porque es innegable de que lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos la estrategia propia. Los tiempos electorales todavía queda mucho. La elección va a ser en el 2024. Nos falta un año exactamente para eso, un poquito menos, pero es un año. Y traemos la estrategia propia. Nosotros traemos la estrategia de que nos interesa mucho consolidar los municipios que tenemos, avanzar los municipios que tenemos, avanzar en el caso del gobierno, del Congreso del Estado, y decidir también la candidatura. Estamos esperando los propios tiempos del PRI. Yo lo dije yo hace poco, los tiempos del PRI no los marcan ni el PAN ni Morena. Y en el caso que estemos aliados a nivel federal con el PAN, no significa que necesariamente estemos aliados en Yucatán con el PAN o con el PRD. Nosotros traemos nuestra estrategia, ellos traen la suya, y bueno, se la respeto, pero nosotros tenemos la nuestra. ¿Cuáles son los objetivos? Mantener el número de ayuntamientos, incrementarlo, tener mejor presencia en el Congreso local y por supuesto la gobernatura, pero bueno, esto en base a nuestras prioridades y nuestras propias estrategias, no la de otros partidos. Oye, ahorita hablabas un poco del tema de la alianza que se está pactando a nivel nacional, donde están compitiendo todos por el Frente Amplio por México,
Y vemos un poco, pues, lo que mencionas, ¿no? Las disonancias de lo que es a nivel nacional y lo que es Yucatán. En Yucatán existe una posibilidad real de que el PRI vaya en alianza con el PAN, de que apoyen a Renán Barrera o a Liborio Vidal si llegan a ser candidatos a gobernador. Bueno, lo que existe es y lo hicimos nosotros, me tocó hacerlo ahorita en el Congreso, la posibilidad de un gobierno de coalición. Entonces, más que una alianza político-electoral, nosotros pensamos en una posibilidad de un gobierno de coalición, en el sentido de que traemos contenido, traemos planes, traemos programas, y está muy a la vista. Lo que más se presume hoy en Yucatán es la seguridad, y esa seguridad la creó el PRI, y lo creó desde hace 25 años, desde la época de Cervera Pacheco, y se ha mantenido esa seguridad. Son políticas públicas implementadas por el PRI. El secretario de Seguridad Pública es el mismo de los gobiernos desde Cervera, que me tocó a mí ser, tú mencionaste oficial mayor, también secretario de Gobierno de Cervera, y era el secretario de Seguridad Pública en el 95, ¿sí? Y ha habido una política pública en materia de seguridad sostenida de largo plazo que nos permite hoy ser uno de los estados más seguros del país, ser una isla en el país, en ese sentido. Y es lo que se presume hoy. El desarrollo económico en Yucatán, o las bases del desarrollo económico de Yucatán, las implementó gobiernos del PRI, precisamente Cervera Pacheco, con el puerto de altura y la inversión extranjera, que hoy se presume eso por parte del gobierno actual. El secretario de Desarrollo Económico es el secretario de Desarrollo Económico del gobierno priista anterior. Es decir, los priistas están gobernando, o los priistas están al frente de las principales secretarías que dan logros en ese estado. Entonces son políticas del PRI. Si fuéramos en algún tipo de alianza, sería una alianza de gobierno, un cogobierno, y en ese sentido tenemos mucho que aportar. Inclusive les podemos ayudar al gobierno actual en materia de combate a la pobreza. El combate a la pobreza en este sexenio sufrió un descalabro porque aumentó la pobreza extrema en Yucatán, cosa que en el gobierno anterior había bajado por los programas sociales que se tenían en materia, y no programas asistenciales, que es algo distinto. El asistencialismo es algo muy distinto al desarrollo social. El desarrollo social lo crea el PRI, precisamente. Luis Donaldo Colosio crea la Secretaría de Desarrollo Social como un concepto, si bien es cierto, de una nueva política de desarrollo económico que se enfocaba al desarrollo social. Y que bueno, eso puede aportar el PRI en un gobierno, ¿sí? No solamente en un tema de alianza electoral, que nos dividamos, tú tienes la gobernatura, yo la alcaldía, tú 3 diputaciones, yo 4, sino bueno, ¿cómo gobernaremos? En esas condiciones estaremos dispuestos a sentarnos a platicar con cualquier partido político. O sea, con eso, digamos que abres la puerta a que también Morena pueda ser un aliado. Si coincide, no solamente Morena, si coinciden otros partidos políticos, por ejemplo, el Verde, el PT, o cualquier otro partido, el PANAL, somos 7 fuerzas políticas en Yucatán, cualquier partido político que coincida, yo creo que podemos llegar a eso. Precisamente la política plural, el sistema plural de partidos, que es allá donde nos estamos encaminando, habla de eso, de gobiernos de coalición, de gobiernos inclusive semiparlamentarios. Hoy casi la mayor parte de los organismos autónomos son nombrados por el Congreso, no los nombra el titular del Ejecutivo, y son autónomos, no dependen del Ejecutivo. O sea, hay una transformación en el sistema político muy importante que tiene que ver precisamente con el desmantelamiento de un sistema autoritario que funcionó bien en el siglo pasado, pero que hoy se requiere de una mayor libertad democrática, y que bueno, en ese sentido estamos abiertos para cualquier tipo de acuerdo que pudiéramos tener. En el Congreso logramos acuerdos, en el Congreso, que también me toca presidir la fracción legislativa, hemos logrado acuerdos con Morena en ocasiones, hemos logrado acuerdos con el PAN en ocasiones, y hemos logrado acuerdos con las 7 fuerzas políticas en ocasiones. Tenemos una agenda legislativa bastante amplia, bastante grande, y tenemos hasta la fecha 42 iniciativas en el Congreso, de las cuales han sido aprobadas 17, y de las cuales 15 han sido por mayoría, por unanimidad. Es decir, yo sí creo que podemos lograr acuerdos cuando se trata de contenidos. Cuando se trata únicamente de acuerdos que tienen que ver con la política, con el reparto del poder, con una visión de reparto del botín, es allá donde no tenemos desacuerdos. Pero sí se pudiera hacer. Lo que yo creo que no puede darse ningún tipo de alianza a priori, no puede darse un tipo de alianza únicamente porque es un tipo,
porque la cuestión federal ya se dio, no necesariamente, ¿no? La realidad de Yucatán es una realidad muy distinta a la de Monterrey, es muy distinta a la de Tlaxcala, es muy distinta a la de Guanajuato, es muy distinta a la de San Luis Potosí, como la realidad de Yucatán son 106 realidades distintas. La de Tixcalcupula es muy distinta a la de Tixpego, la de Tixpego es muy distinta a la de Concal, a la de Chicxulub. O sea, somos 106 realidades distintas. Entonces, yo creo que hay que detenernos con mucha seriedad a pensar la posibilidad de un acuerdo político, de un acuerdo de gobierno, antes de poder pensar que si apoyamos o no apoyamos un candidato. De entrada, los otros dos partidos no han definido sus candidatos. Y finalmente, si se diera un acuerdo, no sería con los candidatos, sería con los partidos políticos. Sí, porque digo, la semana pasada, si no estoy mal, digamos que hizo el PAN su cónclave a nivel nacional, donde mandaron a citar a los aspirantes a buscar la gobernatura de Yucatán, ¿no? Yo recuerdo una imagen hace 6 años, cuando pasó exactamente lo mismo en el PRI, donde estaban todos los que querían ser candidatos a gobernadores del PRI. Y pues bueno, vemos el resultado. Tener el gobernador mejor evaluado, mejor calificado, no implica que se vaya a mantener el gobierno por el mismo partido, ¿no? Entonces, pues creo que puede ser algo que pudiera llegar a pasar hoy con Acción Nacional, ¿no? El tema de Morena con Andrés Manuel, si bien Andrés Manuel no viene en la boleta, pero vemos que Morena es una marca muy bien posicionada, una marca que ha llegado a las bases, una marca que ha jalado pues, a muchos, yo veo muchos priistas en Morena con muchas ganas, y así como veo gente de sociedad civil que se ha unido a Morena porque digamos que ya estaban hartos de la corrupción del PRI, ¿no? Porque es mucho de lo que decían. Recuerdo que hay una imagen donde están todos los exgobernadores y todos los tachados que estaban prófugos de la justicia, ¿no? ¿Qué podemos...? Estaban ya en la cárcel todos. Pero no fue con Peña, o sea, ya... Peña los metió a la cárcel. Y ahorita, ¿cómo ves el tema de la corrupción con Andrés Manuel? Yo creo que son varias preguntas las que tienes. Uno, en el caso de la foto que se tomó el PRI, la tomó en noviembre o diciembre, me parece. Y ellos se la tomaron en agosto. O sea, ya hay una diferencia enorme. También tenían a uno, igual que nosotros teníamos allá. Entonces, inclusive ya pudieran estar repitiendo un manualito de cómo perder las elecciones. Pudiera ser, esa es su estrategia, ¿no? Yo creo que eso es una foto. Es una foto que no refleja la realidad, ¿sí? No refleja una realidad que se está viviendo, pero finalmente es estrategia de ellos y están en su propia dinámica, insisto. Yo creo que están violentando la ley electoral con actos anticipados de campaña. O sea, el hecho de estar saliendo, haciendo eventos, manifestando de manera... lo he visto porque lo seguimos desde el punto de vista jurídico, no lo hacen de una forma abierta, pero sí de una manera encubierta. Entonces también allá hay un fraude a la ley. Pero bueno, esa es su estrategia y que allá la traen, y bueno, es cuestión de ellos. ¿Qué opino yo de eso? De que en el PRI tenemos nuestros propios tiempos, nosotros traemos ya nuestra propia estrategia, de que si tenemos gente que pudiera representarnos, por supuesto, el senador Ramírez Marín, que es un excelente cuadro, que está haciendo un trabajo muy destacado en el Senado, que tiene un trabajo social, inclusive con una fundación, ante el fracaso del sistema de salud en México, que todo el mundo puede corroborar. No hay medicinas en el Seguro Social, no hay medicinas en el ISSSTE, es una pésima atención, etcétera. Pues bueno, se propone una alternativa de esas clínicas que lo hace el senador, que puede ser una excelente carta para el PRI. Tenemos el caso de la presidenta de los alcaldes priistas. 41 alcaldes priistas eligieron una mujer de 36 años, muy talentosa, muy inteligente, como su representante, que representa a 41 ayuntamientos del PRI, que es la mitad de la población. Ella es muy buena carta también para poder representar al PRI en un momento dado. Tenemos el caso de Felipe Cervera, que ha sido también un destacado legislador, funcionario público, que trae una marca igual y que también pudiera ser. ¿En qué momento nosotros iniciamos nuestro proceso de selección? Bueno, serían los momentos del PRI, o sea, sí tenemos posibilidades para hacerlo, ¿no? Y en el caso de lo que hablaba de la corrupción, de lo que se colgó el gobierno federal o el actual presidente, pues yo no veo ni que haya metido a la cárcel a nadie.
ni siquiera a sus hermanos, ni siquiera a sus hijos, y que han sido señalados y documentados de casos escandalosos de corrupción. Hace poco vemos que Pemex tuvo pérdidas de casi el 50% de utilidades y que los contratos están en manos de familiares, en manos de amigos, en manos de gente inexperta, y que bueno, fue una bandera. Y yo creo que el fenómeno de México, del populismo que vivimos en México, no es un fenómeno exclusivo de México, es un fenómeno que sucede casi en toda América Latina, casi en el mundo. El propio Estados Unidos no se salva de eso. La figura de Trump es un reflejo del populismo de derecha. Bolsonaro fue un reflejo del populismo de derecha en Brasil, y bueno, hay un populismo que se dice de izquierda, que yo insisto que el gobierno de Morena no es un gobierno de izquierda, es un gobierno conservador hasta nomás, porque quiere regresar a un pasado ya superado, un pasado de autoritarismo. Por eso el discurso del nacionalismo revolucionario, la evocación a Juárez, la evocación a Villa, la evocación a un pasado que quisieran restaurar. Yo creo que es un gobierno conservador totalmente, ¿no? Si fuera un gobierno progresista, ya hubiera reformas, por ejemplo, la del aborto. Yo lo digo en el Congreso, muy claro. O sea, en el PRI, pues sí, mi compañera diputada y yo votaríamos a favor de la despenalización del aborto, pero los de Morena no se mueven. Y son supuestamente la izquierda en México, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cosas del endeudamiento. Nosotros en el PRI rechazamos un endeudamiento de más de 5,000 millones de pesos, cosa que Morena votó a favor con el PAN. Entonces se entienden con el PAN, con un gobierno conservador. Entonces no veo cuál es la izquierda que dicen ser, ¿no? Y tampoco veo cuál es el combate a la corrupción que dicen ser. O sea, si hablan de que los gobiernos que endeudan son corruptos, los gobiernos que endeudan traen seguramente negocios turbios, les autorizan una deuda al gobernador de 5,000 millones de pesos. Entonces yo creo que hay más que nada, yo creo que hay mucha demagogia en ese sentido, más que un gobierno de izquierda. Oye, Gaspar, quiero entender algo. Ahorita decías el tema de competencia del PRI. Digo, lo hemos venido platicando durante todo el lapso de tiempo. Si el PRI no tiene candidatos que puedan competir, ¿se va a bajar de la elección? No, yo creo que tenemos candidatos a competir. Y los tenemos muy claro, y que saben competir además. O sea, el senador ganó la elección, le ganó al PAN la elección. No sabe competir. Felipe Cervera no ha perdido ninguna elección, sabe competir. Giselle Díaz, la presidenta municipal de Concal, ha ganado 2 veces, o sea, sabe competir. Sabemos competir. Que ellos, el PAN y Morena, traen sus tiempos, pues es tiempos de ellos. ¿Por qué razón? Pues, si me contratan de consultor político, les daré las razones por qué no lo deberían de hacer, pero como presido y el PRI no lo voy a hacer. Nosotros traemos nuestros tiempos, y sí tenemos nuestros candidatos y tenemos nuestra propia estrategia. Entonces, si piensan que diciéndolo y desanimando a la gente que traemos el 6% de la votación, bueno, pues es su estrategia. Estabas muy joven tú, en el 2007 nos dijeron, estamos 26 puntos abajo, y nos dijeron, bueno, el PRI es un flanecito que nos vamos a comer, y se lo comieron durante 11 años de gobiernos priistas. Sí, recuerdo la elección de Ivonne Ortega, cuando revierte a Xavier Abreu. Así es, que traía 20 puntos el candidato del PAN. Y creo que les pasó algo parecido, que se pelearon. ¿No crees que es un efecto similar lo que hoy pasa en el Frente Amplio con Xóchitl Gálvez? No, yo creo que son tiempos distintos. O sea, en el 2007 no existían las redes sociales. En el 2007 no había inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial es sumamente fundamental para todo, ¿no? Las redes sociales son fundamentales, la comunicación. Yo creo que estamos viviendo una era tan importante de transformación de la humanidad como lo fue la imprenta, como lo fue la escritura. O sea, de ese tamaño yo creo que es la transformación de la humanidad en esta época del byte, que todo ya es electrónico, que la inteligencia artificial está creciendo muy rápido. Entonces son transformaciones muy rápidas. Entonces cada elección es totalmente distinta una de otra. La elección del 2000 de Fox fue una, la elección de Peña en el 2012 fue otra, la elección del 21 fue una, y la elección del 24 va a ser totalmente distinta. Yo creo que el pensar que vamos a repetir los mismos esquemas, o van a ser esquemas parecidos, es un error. Entonces yo creo, y nos estamos preparando precisamente para eso, para que podamos competir de una forma inteligente, de una forma estratégica, con nuestros propios recursos, con el aparato de Estado en contra, porque es innegable que el Estado mexicano, el Estado federal y el Estado local se meten en las elecciones. Me van a decir, bueno, ¿y por qué no lo denuncias? Porque lo estamos preparando las denuncias, pero sí están metidos hasta el fondo, ¿no? Y eso, pues,
los programas sociales influyen. O sea, los programas sociales no les dicen a la gente que el Sembrando Vida se llamaba Procampo con Salinas, no les dicen que la pensión de adulto mayor ya estaba con Peña, no les dicen que desapareció el Seguro Popular y volvieron otra vez a IMSS Bienestar cuando se llamaba IMSS Solidaridad con Salinas, pero les dicen el dinero me lo da AMLO. No te lo da AMLO, te lo dan los impuestos de los mexicanos y nos produce una inflación de más del 8% que ya habíamos controlado. Entonces hay una intervención del Estado muy fuerte que no se percibe, ¿sí? y una manipulación muy fuerte, entonces la competencia se vuelve más complicada. Y en el PRI lo traemos muy claro y también sabemos que tenemos que competir. Y en el caso del Frente Amplio, bueno, las condiciones hoy pues, señalan de que pudiéramos ser una opción si vamos a unir los tres partidos a nivel federal. Insisto, mencionamos el caso de Xochitl, que bueno, que es un caso que tiene que ver mucho con esto de las redes, con inteligencia artificial, etcétera, pero bueno, allá se complementan con la capacidad que tiene el PRI para gobernar. Por ejemplo, Gurría está haciendo el plan de gobierno. Gurría, que ha sido el presidente de la OCDE, o sea, que ha sido secretario de Hacienda, que no creo que le ganen un debate cualquiera de los llamados precandidatos de Morena en materia de gobierno, en materia de cómo gobernar, en materia de políticas públicas. Yo creo que ahí es una estrategia que traemos diferente. Perdón, ahorita que mencionas que está Gurría en la parte, digamos, de atrás, ¿no? Como armando toda la maquinaria, todos los... Plan de gobierno, por eso. Y el plan de gobierno es en conjunto, o sea, los tres partidos van a presentar el plan de gobierno independientemente de la persona que sea el candidato. Así es. Es correcto. Yo creo que tenemos que transitar hacia eso. Me parece, y siempre he sido un convencido de que el mejor modelo de democracia que puede haber es una democracia parlamentaria, en donde existan coaliciones de gobierno, donde existan acuerdos de gobierno, donde existan ministros por partido y donde el Congreso sea representativo en el Ejecutivo también, para evitar un autoritarismo a ultranza que no ha resultado en ninguna parte del mundo y que llega el presidente y pone a sus cuates a gobernar con él, ¿no? Y no pone a los mejores. Yo creo que las condiciones de un país como el nuestro, que tiene el 50% de pobres, que tenemos una pobreza de 500 años, que tenemos un régimen heredero del colonialismo, no podemos olvidar que de 500 años que tenemos como historia de país, 300 hemos sido una colonia y 200 años hemos sido un país libre, pero no un país democrático, sino un país autoritario. Esas herencias hoy nos pesan mucho y esa herencia se refleja principalmente en la desigualdad social, en la brecha económica que tenemos y que el 50% de los mexicanos se levanten todos los días y no sepan si van a comer. Eso es una tragedia. Entonces no podemos seguir improvisando y con gobiernos que no saben qué hacer, que ganan por populares, pero que a la hora de llegar al gobierno no saben qué hacer. Los estados donde ha ganado Morena y se ponen a gobernar, recuerdo un anuncio del informe del gobernador de Veracruz que decía, pues vean que bien nos van, bájense a las gasolineras, vayan al baño, vean de que hay propina en las gasolineras. O sea, su medición, su indicador económico son las propinas de las gasolineras. O sea, eso es de verdad una tragedia para un Estado, ¿no? Donde se ha disparado la violencia, donde se ha disparado la desigualdad. Entonces no podemos seguir improvisando. Yo creo que una muy buena apuesta es que tengamos un plan de gobierno, que lo hagan los mejores y que, bueno, pues, la competencia exige la popularidad, exige el carisma. Se está haciendo esto en el caso del Frente, que me parece una buena estrategia, pero lo más importante es que tengamos una estrategia de gobierno. Gaspar, quiero entender un punto. Tú eres gente de Alito Moreno. Bueno, o al menos creo por estar con los ideales y participando en el PRI. Entendería que apoya su gestión, entendería que crees en parte del proyecto, pero hay muchos priistas que pues, realmente tienen una percepción muy negativa de él, que creen que resta en vez de sumar realmente al partido, ¿no? Hemos visto gente como Osorio Chong, Claudio Ruiz Massieu, digo, por hablar de gente de la cúpula o gente que está en un cargo, pero igual he escuchado de personas que no se sienten a gusto de tener un presidente que divide. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que en primer lugar las personas que no están de acuerdo con la forma en la que se lleva el Comité Nacional son los que fueron los privilegiados de regímenes anteriores. En el caso de Osorio, Claudio Ruiz, si me dicen que no tuvieron oportunidad, pues yo creo que están viviendo en otra realidad. Fue el secretario de Gobernación del gobierno de Peña
el responsable de la política interior en el gobierno de Peña, de alguna manera el responsable de la política también del partido en el gobierno de Peña, y perdimos con él al frente. Claudia fue la presidenta, la senadora Claudia fue la presidenta del PRI después, ¿sí? Y también no tuvo unos resultados exitosos. ¿Por qué? Porque siempre han estado en el privilegio, o sea, siempre han estado en la cúpula del poder, y nunca no he visto, en el caso del senador Osorio, una crítica al gobierno de López Obrador. No he visto. Y en el caso del presidente Alejandro Moreno, sí he visto críticas muy fuertes al gobierno. Lo dice, Morena es la peor pesadilla que le ha pasado a este país. Y como resultado, pues ya le catearon su casa, como resultado ya le catearon 21 predios, como resultado lo han perseguido, porque no se ha plegado precisamente a la política de López Obrador. 2, no ha votado ninguna iniciativa, salvo la de la Guardia Nacional, que si nos ponemos a ver, el ejército pues se identifica más con el PRI que con Morena. Y 2, es un asunto de seguridad nacional. Salvo eso, la reforma energética no pasó porque hubo una oposición férrea de parte del PRI. El PAN estaba de vacaciones cuando el PRI se fue a parar al Congreso y no pasó la reforma energética. Y así como eso, se ha opuesto a políticas muy fuertes y de manera muy decidida al gobierno federal. Forma un frente amplio precisamente para oponerse al gobierno federal. Entonces, pues es normal las críticas de quienes están más cómodos con el gobierno federal o están más cómodos sirviendo al poder. Los políticos dicen que divide. Bueno, cuando se dio la ampliación de su periodo, el Consejo Político del PRI solamente hubieron 3 votos en contra, de Claudia y de 2 más, y de 511 consejeros o algo así a favor. Es decir, fue casi por unanimidad. Entonces yo creo que más bien obedece a un asunto de propaganda, a un asunto de estrategia precisamente de otros partidos, de decir que el PRI está débil, que su líder está débil, de que deberían de cambiarlo, nada más que no tenemos por qué irnos. Yo estoy seguro que algunos dirán que también deberían de cambiarme a mí, ¿sí? Pero bueno, yo no tengo problema. El asunto es que no vamos a sujetarnos a lo que los oponentes nos digan. Es un error estratégico de primaria pensar de que debemos de hacer lo que digan nuestros opositores o seguir la estrategia de nuestros opositores. Ellos tienen su propia estrategia y nos quieren debilitar y nos quieren ganar y nosotros queremos también ganarles. Entonces yo creo que ese es un punto más bien de otros partidos políticos. Yo creo que la dirigencia de Alejandro Moreno es una dirigencia fuerte, es una dirigencia decidida, es una dirigencia que ha podido consolidar este frente nacional, que ha podido ser oposición y que en ese sentido estamos compitiendo con un aparato muy fuerte, que es el aparato del Estado mexicano, con un gobierno demagógico, con un partido muy apegado al populismo y que no es fácil. O sea, el populismo, pues, lo estamos viendo en Estados Unidos, está a punto de regresar Trump con la demagogia y el populismo que usa. Es una herramienta muy eficaz para llegar al poder, pero muy dañina cuando está el poder, el populismo, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos en este siglo, en el siglo XXI, es el reto del populismo en todo el mundo, y en México lo estamos viviendo intensamente. Quiero abordar un poquito más el Frente Amplio. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso? O sea, si yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir? Bueno, la idea de conformar un Frente Amplio es un Frente Amplio opositor al oficialismo. El oficialismo que está materializado en Morena, en el Verde y en el PT, que tienen su frente, ¿sí? Y que están haciendo, o dicen que están haciendo su proceso, cuando lo más seguro es que decida el presidente quién va a ser el candidato o la candidata. En el caso del frente, los otros partidos que no están alineados al gobierno, que es el PAN, el PRD y el PRI, y la sociedad civil organizada, o parte de la sociedad civil organizada, están conformando más bien un proceso que trata de ser lo más democrático posible, y por eso está hecho por etapas. Se inscribieron 13 precandidatos de los 3 partidos políticos, inclusive algunos precandidatos o aspirantes sin pertenecer a un partido político. Y este frente pues está tratando de ser lo más amplio posible y que cualquiera pueda inscribirse y participar en la elección. Para eso, a través de una página electrónica, de un enlace, te puedes registrar para votar el 3 de septiembre en la elección para definir quién va a ser el representante del frente. Entonces te registras en la página y puedes de una vez manifestar tu simpatía hacia algún precandidato, y para eso se tiene hasta el 8 de agosto. Los precandidatos que logren 150,000 adhesiones o simpatías pasarán a una segunda etapa después del 8 de agosto, que será una etapa de debate, de foros, etcétera, y que vendrá una encuesta,
¿sí?, para definir y seguir seleccionando. De esa encuesta, los punteros pasarán finalmente a una elección a través de urna, que es quienes se hayan registrado previamente podrán participar en esa elección y definir quién sea el candidato de ese Frente Amplio. Es decir, no es un acuerdo cupular entre partidos. O sea, no es un acuerdo que se sentaron los 3 presidentes y dijeron: a ti te toca la presidencia, a mí me toca la Ciudad de México, a ti te toca Yucatán. No, no es así, sino es una consulta amplia a la sociedad de quienes pudieran encabezar este frente opositor al oficialismo, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese proceso estamos ahorita inmersos y estamos en la etapa de la recolección de firmas, y el 8 de agosto se debe definir quiénes son los que pasan a la siguiente etapa, que es la etapa de los foros. Digamos que más o menos en tiempos, entre el 11 y el 15 de septiembre ya debe tener el frente al que será el candidato presidencial. Su abanderado, así es. Ok. Digo, me parece muy interesante como el proceso y ver la manera en cómo la gente puede conocerlos y participar. Ahí les estaremos agregando la información en la página para que puedan votar y todo lo demás. Y ya casi por concluir, si alguien quiere participar en el PRI en Yucatán, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué tienen que hacer? Pues son bienvenidos en la Casa del Pueblo, se pueden registrar, se pueden afiliar, y nosotros estamos abiertos. Lo único que queremos es, bueno, que coincidan con la forma de pensar, con el plan de gobierno. Nosotros tenemos una plataforma que estamos construyendo y que la vamos a presentar, de cómo sería un gobierno del PRI. Insisto, las principales políticas públicas que dan resultados hoy en Yucatán son políticas públicas del PRI, lo que es la seguridad, lo que es el desarrollo económico y el desarrollo social. Entonces, la salud también es algo que habíamos cubierto muy bien y que, bueno, que queremos retomar. Más que candidatos, queremos ofrecer soluciones de gobierno. Yucatán es uno de los estados más pobres de la República. O sea, si bien es cierto, la tasa de desempleo no es la más elevada, pero la tasa de ingresos sí es una de las más bajas. Sí, los sueldos son muy bajos. Hay una enorme brecha social, ¿sí?, entre el desarrollo de Mérida y el desarrollo del interior del estado. Parece que son 2 Yucatanes, el Yucatán de Mérida y el Yucatán del interior del estado. Eso es algo que nos preocupa y es algo que queremos y podemos buscar soluciones realmente eficientes. O sea, me preocupa mucho, por ejemplo, que tengamos un sistema de transporte en Mérida que nos costó 2,000 millones de pesos, y que en los municipios del estado se sigan transportando en tricitaxis. O sea, hay unas enormes brechas, y que creo que la visión del PRI es precisamente cerrar esas brechas, tener una visión más igualitaria, tener una visión de igualdad de oportunidades y de no olvido, sobre todo, a los municipios. Y en ese sentido, pues los que se identifiquen con esa manera de pensar, pues son bienvenidos al partido. Ok, pues igual estaremos anexando la información para que pues te puedan contactar, se puedan acercar al PRI y puedan participar. Y ya por último, me gustaría que pudiéramos hacer un juego. Mucha gente le interesa y le gusta saber pues qué piensan un poco los políticos, ¿no? Entonces, te haré un par de preguntas. Me gustaría que me dijeras si te gusta o no te gusta y por qué. Ok. Mauricio Vila. Soy gobernador de Yucatán. ¿Te gusta o no te gusta? No. Ivonne Ortega. Exgobernadora de Yucatán. ¿Te gusta o no te gusta? Renan Barrera. Presidente municipal de Mérida. Tampoco. Liborio Vidal. Varias veces diputado por varios partidos políticos y actual secretario de Educación. Y Joaquín Díaz Mena. Funcionario. Ok, Gaspar, pues te agradezco mucho el tiempo, la oportunidad de poder platicar. Espero que en un futuro, ya con los tiempos un poquito más avanzados y claros, pues podamos retomar estas pláticas y entender un poco más de las opciones y todo lo que va a estar haciendo el PRI en Yucatán. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario. Y pues seguimos acá en contacto. Un gusto, encantado. Gracias.